Repasito de úlceras neuropáticas, ¿vale? Recordar la esencia. Úlceras neuropáticas estrictamente es una úlcera que puede aparecer en pie diabético, pero no la única. Hay una variante de úlcera neuropática mucho más grave que está subiendo a una velocidad de vértigo, que es la úlcera neuroisquémica, ¿vale? Así que, en general, he contemplado las dos opciones. De preguntas de úlceras neuroisquémicas reales hay muy pocas, un par de ellas nada más. De preguntas de úlceras neuropáticas hay un mogollón. Podéis quitarle el término úlceras neuropáticas y poner pie diabético porque en la mayoría de los casos son sinónimos. ¿Vale? ¿Entendido? Empezamos. Si esta fuera la planta del pie, el lugar donde con más frecuencia aparecen las úlceras neuropáticas es en la base del segundo metatarsiano. ¿Vale? Pero bueno, lo otro también es un lugar frecuente, ¿no? ¿Qué? La planta también por los golpes. ¿Pero las ¿Dónde? neuropáticas no tienen? Es por presión la mayor parte de las veces. La úlcera neuropática es el resultado de la presión. Como tú no sientes, no cambias el pie. Y en aquellos territorios donde la presión ejerce más fuerza es donde aparecen. Esa presión ejerce más fuerza en un pie normal, en la cabeza de los metatarsianos y en el talón. Estadísticamente, en la cabeza del segundo metatarsiano están la mitad o más de la mitad de las úlceras neuropáticas. ¿Por qué? Es neuropática porque ves el territorio lleno de callos. ¿Comprendido? ¿Entiendes? Y, chaval... ¿Qué? Está consultando la pregunta. No, las neuropáticas no tienen una base arterial también. En principio, Y las arteriales no huelen. teóricamente pueden tener arteriopatía, pero no es del grado suficiente como para provocar una úlcera arterial. Pues dice que la osteopatía puede provocar... Eso sí. Y su indolor es Luego me dices con qué lo mando, el hecho con de qué la cosas. úlcera es indolora. En la neuropática, por definición. ¿Vale? Por definición. En la realidad pueden ser dolorosas porque están infectadas. ¿Entiendes? Toda úlcera infectada es dolorosa. ¿Vale? La 1. Pero las otras son verdad también. ¿Vale? La úlcera neuropática puede aparecer en todo eso. Y de hecho, a principios del siglo XX la causa más frecuente era la sífilis. ¿Vale? No, volverá a ser la sífilis porque dejarán de funcionar los antibióticos y la gente no para de follar. ¿Vale? Más bien promiscuidad, Juan. ¿Qué? Últimamente está perdido el mundo. Antes empezamos con 25 y ahora los ves con 14. Así que como se extiende en ese entorno... Ahora con 25 está acabado. Yo te lo digo. José, ya sé que tú no. Pero hoy en día, mira, venía en el instituto y estamos hablando de una chica que tiene 15 años y si te hago la lista, te quedas escandalizado. Y me tuve que cabrear yo con ella porque decía que ella estaba convencida que con 14 años nunca se podía quedar embarazada. Y no utilizaban condones. Y yo decía, una coña, chima, los padres no tienen un puto duro. Los padres del novio tienen menos. Y dice, ¿dónde coño vas a sacar 600 euros por la boda? Pues, ¿cómo me voy a quedar embarazada yo con 14 años? ¡Hostia! Pues espera que cuando te quedes me vendrás a decir por qué no me lo dices. Y la tía lleva una colección, pero vamos. Recuerdo también las palabras de un ginecólogo que una vez pilló a su hija de 15 años, que tenía una agenda donde iba anotando los polvos. La hija. La hija. Era metódica, como madre. ¿Qué? No, era de estas que le gustaba recordar. Iba recordando los polvos y además de manera muy explícita. Decía dónde, cuándo, cómo, tantas veces. Y el ginecólogo vio aquella agenda y dijo, con 15 años quedé acojonado, tenía más experiencia sexual que yo. ¿No? Así que imagínate si se mete la sífilis o cualquier enfermedad de esas en medio de esos entornos.
¿Vale? Si yo he visto mensajes de chicos, quedamos para enrollarnos, ¿no? Sin salir para nada. ¿Y habéis oído hablar ese el juego del muelle? No. Se juntan un grupo de chicos y las chicas van pasando. Sí, pero tela. Yo te digo verídico. Mi mujer pilla el otro día a una chica de 15 años que tenía una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces, una chica normal y corriente, es decir, no de estas tiradas, normalita, viene con una infección de orina, hacen el cultivo y sale una riqueza. ¿Vale? Y entonces le pregunta directamente: ¿has mantenido relaciones sexuales con otros chicos? Y dice, no. Y el novio no tenía nada. Y de repente, después de estar indagando, dice, pero cuenta el juego del muelle. Y mi mujer no sabía qué era. ¿Y qué es el juego del muelle? Pues nos juntamos 3 parejas y cada minuto vamos cambiando de tío. Y dice, pero eso es ponerle los cuernos a tu pareja. No, porque es con su permiso. Claro. Pero... Que no llevan años de ventaja de chaval de Es decir, los tíos están sentados. Ya, lo pillé. Y las chicas pasan de tío en tío y cada minuto saltan. Y el que se corra antes pierde. ¿En qué consiste ganar? Que esa noche todo el botellón te sale gratis. Pero tú plantéate, no es el que consiga, no es el que consiga que la chica tenga orgasmo, es, No sabía que te iba a llegar. ¿vale? Tú dices, hostia, qué machismo total, porque no es al revés. Si participa Hombre, yo lo vería más lógico. A ver qué chico es capaz de hacer llegar antes a la mujer en el orgasmo. A ver. No, aquí es a ver quién se corre antes. Ese queda fuera. Y entonces van jugando hasta que queda solo uno. Chema, Y esa noche no paga nada de Chema, botellón. pero era lo de la galleta, hombre, que eran todos tíos así con una galleta. Eso sí que era malo. A ver, Era de trabajo. Yo lo siento mucho, pero me parece que nos estamos desparrando. Bien, seguimos. Tú. La 2. Dale. 3 factores tiene la úlcera neuropática, aunque su importancia es diferente. ¿Vale? Ya, pero no es la 3. Bien. Se reafirma. Predisponentes son 3. ¿Vale? La más importante es la neuropatía diabética, que está en mayor o menor grado en todas las úlceras del pie diabético. ¿Vale? La arteriopatía diabética tiene importancia, pero tiene más importancia en unos que en otros. Cuando el factor fundamental es la arteriopatía diabética, hablamos de úlcera neuroisquémica. ¿Vale? Y después la tendencia a la infección, que complica todas las úlceras. En cambio, los traumatismos físicos son desencadenantes, no predisponentes. ¿Comprendido? Desencadenan la aparición de la úlcera. Si no hubiera neuropatía diabética, la úlcera no tendría las características neuropáticas. Sería una úlcera traumática tal cual. ¿Vale? La 2. ¿Vale? ¿Está claro? En más de la mitad de las úlceras es el único factor predisponente. ¿Vale? Raquel, ¿te atreves? Tú no estuviste en esa clase. Cuando las personas tienen neuropatía diabética, no pueden evitar que, al tener arteriopatía en mayor o menor grado, se produzcan todas estas deformidades. ¿Vale? Estas deformidades se traducen casi siempre por una parálisis muscular. ¿Comprendido?
El nervio motor se ha dañado y queda paralizado. Y por lo tanto, como trabajamos siempre por parejas musculares, al quedar paralizado un flexor, el extensor levanta el dedo. ¿Entendido? Y esto origina zonas de roce. En el caso del hallux valgus, llega a originar una subluxación. ¿Vale? A estas 4 detalles aparece un detalle añadido. Desaparece la almohadilla plantar que tenemos debajo de la cabeza de los metatarsianos. ¿Vale? Todos son problemas fundamentalmente nerviosos, que pueden aparecer por separado en otras patologías. Pero cuando aparecen juntos, es un pie de riesgo diabético, que se suele asociar a uñas mal cuidadas, con roces y úlceras gruesas. Digo uñas gruesas porque tienen poca vascularización. Si a esas lesiones se le añade el factor arteriopático que cambia la forma del hueso, esto se traduce en la artropatía de Charcot. La artropatía de Charcot es un hueso que se apoya sobre 2 puntos, nada más. En vez de tener un punto de apoyo plano, el pie se concentra en 2 zonas. Porque la zona que soporta pie queda con hueso y la zona que no soporta peso desaparece. ¿Vale? Y entonces esto significa disparar la presión. Y al disparar la presión es cuando aparecen las úlceras neuropáticas. Hay además, este es solo uno de los ejemplos de pie de artropatía de Charcot. Hay otra que es muy grimosa, a mí es la que más asco me da, porque vemos un bulto saliendo aquí, en el pie. Que le llamamos pie en ¿cómo se llama? En la silla esta que... En hamaca. Y entonces aquí solo está todo el peso contenido en un sitio. ¿Vale? Y es cuando sale la úlcera en el centro del pie. ¿Vale? Chema, pero para ser pie de riesgo tiene que tener los factores las características Sí, en anteriores, general las sí. 3. Sí. ¿Vale? Es decir, no es solo no tenerlo cuidado, sino tener los factores que originan una alteración de presión y una alteración del roce. ¿Vale? Es decir, cuando tú tienes uñas largas y mal cuidas, tú lo que eres es un puerco. No tienes un pie de riesgo. ¿Vale? Que conste que es muy difícil cuidarse los pies bien a una determinada edad, pero aquí el problema es una sobrecarga de presión sobre los puntos. Hay que estar casado con todos. ¿Qué? Siempre he dicho lo mismo. Donde no llego yo, llega mi mujer. ¿Vale? Hombre, yo confieso, a mí doblarme me cuesta un huevo. Me cuesta un huevo. Y cortar las uñas a la distancia de mi barriga es muy difícil. No me digas que te cortan las uñas. Pues sí, ya te lo harán a ti. Chema se los tapa el santo del tigre desde el armario. No, lo intenté una vez y se hundió la cama. Tu mujer no Lo sabía sé. por allí. ¿Qué? Mi mujer vio caer aquella moza y se apartó. Seamos honestos, a mi edad no estoy más que para el santo del mininito. ¿Vale? Ya veremos qué haces tú a mi edad. A ver si estoy ahí. ¿Quién te vería las fotos azules? Era que inventarán algo mejor. ¿Eh? Era que inventarán algo mejor. Sí, sí. Con la generación que viene detrás. Yo algún día os traigo la de mi compañero ese que va a Cuba, que literalmente dice, hostia, se lo han pintado de violeta. Se saca fotos con las chicas, ¿no? Es soltero, no tiene complicaciones, se saca fotos con las chicas, Da igual, Chema. pero ves la foto y dices, joder, qué grima. Es violeta, ¿no? Es violeta. El moreno de allí. Bien. ¿Quién le toca? Yo creo que la 1. La uno. ¿Vale? Al aumentar la presión, lo que hace la úlcera es, con los gérmenes, es que los gérmenes no van a estar presentes en la superficie de la herida, sino que la presión los va a meter en profundidad. Y por lo tanto los va a acercar al hueso y va a producir osteomielitis con facilidad. Claro, la osteomielitis es una infección muy jodida. En el hueso es muy difícil entrar con antibióticos. Y por lo tanto acabas teniendo que amputar el hueso osteomielítico. ¿Vale?
La 2. Estadísticamente representa el 50% de los desencadenantes. Todos los demás son ciertos. Son los 4 más frecuentes. ¿Vale? En el caso de agua caliente quiere decir que nos vamos a bañar, el agua está ligeramente más caliente y nos hacemos una quemadura superficial. El uso de queratolíticos, muy frecuente también, y después ya el uso de darte un golpe contra una piedra o darle una patada a un balón que luego resulta que era un canto rodado, pues tampoco raro, ¿vale? Ya, estoy leyendo. Sí. La úlcera neuroisquémica es una úlcera que en 3 días te puedes quedar sin pie. ¿Vale? En la mayor parte de los casos, la úlcera neuroisquémica evoluciona hacia la amputación de una parte del pie o hacia la amputación de todo el pie. Y el problema es que estadísticamente las personas amputadas tienen la misma probabilidad de supervivencia que si tuvieran cáncer de colon. Cáncer de colon avanzado. A 5 años vista hay el mismo número de muertos. ¿Vale? Porque nos está traduciendo un fenómeno de isquemia muy aguda y, claro, al quedarle solo un pie, la presión se va a pasar al otro pie. Entonces, en vez de tener 100 kilos, 50 en cada pierna, va a tener 100 en una sola pierna. ¿Comprendido? A 1. No estamos hablando de la más frecuente, estamos hablando de la más grave. Y la más grave es siempre la amputación. Es cierto que estos 2 detalles aparecen, pero en los diabéticos. Los diabéticos que tienen pie diabético son solo el 10% de los diabéticos. Nadie sabe por qué a unos sí y a otros no. ¿Vale? Pero la amputación tiene una mortalidad similar al cáncer de mama, al cáncer de colon, a montones, menos el de pulmón, todos los demás. ¿Vale? Wagner y Texas. Acordaros, el músico y Texas. ¿Vale? ¿Entendido? Estas clasificaciones son de obligado conocimiento, con la de Leriche. ¿Vale? Parte del pie, la 3. La 3. Bien. Aquí el principal problema a medio plazo está en que nosotros recordamos 6 grados. ¿Vale? Pero es que el primero de la lista es el grado 0. El pie de riesgo es grado 0. ¿Comprendido? Así que, de manera instintiva, tendemos a pensar grado 0, pie de riesgo. Grado 1, úlceras superficiales, que incluyen las 3 capas de la piel. Grado 2, úlceras profundas sin infecciones. Grado 3, úlceras profundas con abscesos, con infecciones. Grado 4, las variantes de gangrena local, está afectado solo un dedo o solo una parte del pie, que es una infección fascial necrotizante, ¿vale? Es una gangrena por estreptococo y estafilococo, es un bicho distinto. Y luego tenemos el grado 5, que es la gangrena diseminada, la que te sube por el pie, ¿vale? Pero como hemos visto los 6 grados, con facilidad le damos al 1 al primero y ya la liamos. ¿Comprendido? Recordad, se empieza por el 0.
¿Vale? ¿Entendido? La de Texas va a tener los mismos grados que la de Wagner. ¿Vale? Los mismos. Lo que pasa es que en la de Texas se han dado cuenta que la infección y la isquemia son las dos complicaciones más importantes. La infección y la isquemia lo ponéis en orden alfabético. ¿Vale? La categoría A es la que no tiene ni infección ni isquemias. La categoría B es la que tiene el que está en el orden alfabético antes, infección, isquemia no. La categoría C tiene isquemia pero infección no. Y la categoría D tiene infección e isquemia. Entonces, si yo digo grado 0, pie de riesgo. Ahí no hay ni grado 1, ni grado A, ni grado B, ni grado C, ni grado... Grado 1, úlcera superficial. 1A, sin infección y sin isquemia. 1B, con infección. 1C, con isquemia. 1D, con infección e isquemia. Grado 2, úlcera profunda, con infección, con los mismos A, B, C y D. Aquí lo importante es que os deis cuenta que lo de A, B, C y D es infección e isquemia en orden alfabético. Y se simplifica muchísimo. Si lo intentamos memorizar, acaba siendo un trabalenguas. ¿Vale? ¿Entendido? Así que, en principio, esa úlcera sería... ¿Vale? ¿Entendido? Si penetra en el hueso, en el interior de un tejido, es grado profundo, 3. ¿Vale? ¿Entendido? Tendría que tener absceso. Si se queda en las zonas profundas sin penetrar, sería un grado 2. ¿Vale? ¿Entendido? Bien. Básico cara a diabetes. La 2. ¿Vale? Recordad que esta sensibilidad se suele llamar actualmente protectora. Y es un conjunto de sensibilidad táctil y de sensibilidad de presión. Descarga. Compresión arterial. Evitar la presión en el suelo es la esencia de la úlcera neuropática. La descarga es para la neuropática, la compresión para la venosa y la revascularización para la arterial. Pero, como medida... Es la medida más característica, la que solo aparece en úlceras neuropáticas. Pero desde cara a que la parte de los efectos secundarios, porque ¿Qué? no la vas a... No, es que la esencia de la úlcera neuropática es que si no eliminamos la presión va a acabar complicándose. ¿Entendido? La descarga evita la infección. Las complicaciones. ¿Vale? ¿Está claro?